Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos una nueva emisión de Comunas TV aquí en Canal 22. Semana excelente para el gobierno, de unas noticias óptimas. Bueno, usted no me va a creer y hace bien en no creerme porque la verdad es que el gobierno no está pegando una. Se pensaba juntar hoy mismo, martes, con el par estadounidense, hablo de Alberto Fernández, con Joe Biden, pero el presidente norteamericano dio positivo de COVID, entonces tuvo que reprogramar la agenda. Digo reprogramar la agenda cuando aún todavía, no se conoce cuándo se dará el encuentro. Desde la Cancillería Argentina se espera que sea lo más próximo posible, porque de este encuentro pensaban más a nivel político que coyuntural, hablar cuál era la salida para el Fondo Monetario Internacional. No se pudo dar, está la ministra de Economía Silvina Batakis en Estados Unidos, se encontró con la gente del Tesoro norteamericano, se encontró con Kristalina Georgieva del FMI también para dialogar acerca de la salida argentina, los problemas argentinos que van a ver o van a dilucidar en Estados Unidos. A ese punto hemos llegado, en un contexto que se muestra una Europa en guerra con Ucrania y Rusia. Esto no es nada nuevo, pero que ahora Ucrania iba a poder liberar los granos y en ese caso iba a haber más oferta, iba a bajar el valor de la soja, por ejemplo, que exporta Argentina. En ese contexto, vuelvo a la misma palabra, es el gobierno quien interviene justamente para apoyar que ahora el campo pueda liquidar. Cuando hace un tiempo iba por todo contra el campo, tanto en otros gobiernos como al principio de este, cuando se hablaba de Vicentini y demás, ahora se le está pidiendo por favor al campo que liquide la cosecha. Se lo está pidiendo en un contexto, 3 veces digo la palabra, de guerra, en un contexto, 4 veces, que va a bajar el valor de lo que ellos vendan. Es decir, se baja el valor de lo que venden e igualmente el Estado piensa hacer algunas medidas, como por ejemplo bajar las retenciones, si de acá a 30 días, hablaba hasta fines de agosto, en verdad, se liquida la cosecha, los millones de dólares. Se le está pidiendo, por favor, a gente que no es de dar muchos favores. Bueno, en medio de este contexto, quinta vez, comenzamos Comunas TV para hablar con Margarita Pécora acerca de este tema, de esta actualidad que vive el mundo, para hablar con Morina Sanz de la parte turística, porque a todo esto, mientras nosotros hablamos con el FMI, mientras vemos la guerra en Europa, también hay economía regional que se mueve gracias al turismo de cercanía, al turismo de pospandemia, y viene Morina para hablar de todo lo que concierne al turismo en Almirante Brown. Sin más, los dejo que respiren y que no me escuchen más a mí, la escuchen a Morina a continuación con el comienzo de Comunas TV. Bueno, comenzamos un nuevo bloque aquí en Comunas TV. Como hace ya varios programas, estamos destinando la totalidad del tiempo de este espacio a hablar del turismo de las comunas, ¿sí? De aquello que es bastante relegado y ha explotado tanto con el turismo pospandemia, el de cercanías. En este caso vamos a hablar con Morina acerca de la actualidad del turismo en Almirante Brown. Entonces, primero, Morina Sanz, muchas gracias por haber venido esta noche. No, por favor, un placer por la invitación. Bueno, cuando previo a sentarnos aquí me ibas contando por dónde iba el turismo en el municipio y demás, me lleva a la primera pregunta, que es, todavía no saben los resultados del censo, cuánta gente vive en Brown. Ahora, ¿qué proporción hay entre cantidad de espacio, no de gente, porque imagino que son menos, del espacio rural y el espacio urbano en Almirante Brown? Sí, la proporción es un 20% Sí. de ruralidad. Sí. Lo que es significativo en realidad es que en un espacio de un conurbano bonaerense superpoblado tenemos un área de 16.000 hectáreas aproximadamente que tienen no solamente la ruralidad desde el punto de vista geográfico, sino la forma de vida Claro. de una comunidad rural
donde uno se traslada 20 minutos, pero ya se encuentra a la tranquera, ya se encuentra con una actividad económica agrícola ganadera y una forma de vivir con otros tiempos y otros modos. Es otra ciudad dentro de la ciudad. Es un área distinta, sí. Eso. Además, la particularidad de tener 12 localidades, que es un montonazo. Porque si ya 6 localidades, como muchos municipios del conurbano, ya es un montonazo. Sí. Tener el doble, tener 12 localidades, bueno, imagínate. Sí, ahí desde el punto de vista turístico, lo que puedo contarte que me resultó interesante el abordaje desde el principio, y fue lo que trabajamos y estamos trabajando siempre, es que el browniano tiene la característica de sentirse perteneciente a su localidad. Ah, mira. Entonces, el oriundo de Claypole te va a decir que es de Claypole, el oriundo de Bursaco va a decir que es de Bursaco. No van a decir, es raro que digan Brown. Claro. Entonces, y como además está gestionado a partir de delegados locales, también a nivel municipal se tiende a trabajar dónde lo haces, en tal localidad hago tal cosa. Entonces, lo que nosotros hicimos, aprovechando pandemia, fue generar 7 circuitos de recorridos autoguiados, donde las personas leen el código QR con su celular y hacen el recorrido a pie, en bicicleta o en auto. Lo diseñamos para bici específicamente, conectando distintas localidades. ¿No? Un poco trabajando eso, de que empezás quizás en tu localidad, pero vas a salir a ver 2 localidades más. Y fue súper interesante porque cuando se empieza a levantar pandemia y empezamos con la oficina turística a ir a los eventos, lo primero que decía el vecino era cuál es el recorrido que tiene mi localidad. Claro. Y lo trabajamos un montón, es muy enriquecedor. Hay que encontrar, ¿no?, un atractivo por localidad. Digo, hay que encontrar y hay que tener. Estamos hablando de un espacio donde florece también lo turístico, porque la verdad que se da con la naturalidad de tener uno por localidad, es bastante. En realidad, desde los que somos profesionales de turismo y apasionados, vemos la relación entre turismo, patrimonio e identidad como el tesoro local. Entonces, cada localidad o cada comunidad tiene su atractivo, porque tiene su valor, porque tiene su identidad. Entonces, yo puedo hacer un recorrido visitando Gleu, Soldi, Manigrasso, la iglesia de Santa Ana, y tengo un atractivo de primera línea en cuanto a que puede venir un europeo a ver eso, porque sí resalta en Brown, puede ir a ver Casa Borges, puede ir a ver la cucaracha en Adrogué, o el monumento en pie de la bandera en Bursaco, y ahí yo tengo atractivos que por sí solos florecen. Ahora, yo puedo trabajar en una comunidad local para que ellos desarrollen su propia identidad y que quizás el atractivo sea escuchar a un vecino que tiene 80 años que nos cuente cómo se desarrolló o cómo era esa localidad cuando empezó a surgir, cuando eran quintas y que después empezaron a haber fábricas, después hubo una fábrica de mermelada, por ejemplo, que después no estuvo más, pero el barrio se llama respecto de esa fábrica, que si no tenés el relato, no lo vas a ver. ¿Hay turismo para internacionales y turismo para, más allá de que haya, digo, se chocan? ¿El vecino de Brown también va a Casa Borges o prefiere relegar eso y tiene otras cuestiones? Creo que es inverso. Creo que es desde la gestión municipal, uno tiende a trabajar para el vecino. Claro. En mi caso, que vengo de trabajar en receptivo y de más de la parte profesional del turismo, donde veo Argentina Global o la provincia de Buenos Aires Global, yo puedo decir y tratar de ir convenciendo en la misma gestión y en las mismas reuniones con la comunidad, bueno, está bien, trabajemos y desarrollemos esto para el vecino, pero aprovechemos que lo tenemos para que nos vengan a visitar desde los municipios aledaños, desde Capital y La Plata, que ya con eso desbordamos. O sea, un evento en Brown, ya sabemos que hay una demanda
superpoblada. Ahora, yo tengo que generar otros espacios donde también demos lugar para que nos vayan conociendo desde otros lados. Y ahí un dato interesante. Con el Cuidar Verano pudimos descubrir la cantidad de turistas reales que tenemos que vienen en fin de año, en Semana Santa, a visitar a sus familiares en Brown. Ese creo que es uno de los primeros segmentos a los que nos estamos dirigiendo, que fue un descubierto más que nada por el sistema, ¿no? Sí, sí, sí. La semana pasada hablábamos con la gente de Escobar que nos decía algo parecido, que hay muchas quintas de fin de semana que no había registro de turismo. O sea, es un turismo que no se ve. Y que lo que ellos querían era que esa persona el primer día la pase en la casa, pero el segundo día ya vaya para el centro a generar también economía regional. Bueno, más o menos por ahí viene la mano también. Va por ahí, ¿no? Y para que te des una idea, hay una zona en Bursaco y Ministro de la zona rural, Ministro Rivadavia, donde hay canchas y clubes donde se hacen deportes y campeonatos casi todos los fines de semana. Claro. Eso es turismo, de gente pero no lo tenemos ingresa. registrado. Ajá. ¿No? Una de las cosas en las que más hay que trabajar, Claro. y en esto lo resalta mucho Provincia de Buenos Aires, que es cada municipio fortalecer la estadística, porque a partir de ahí generamos mejores planificaciones en realidad. Me trajiste un par de... Te traje folletos, estos dos son de turismo rural, específicamente, los hicimos este año, donde mostramos un poco el proceso de producción de quesos, que es queso artesanal. Si se llega a ver o no. Tampoco La arboleda es la entrada a la granja educativa municipal. Quizás se puede ver un poquito mejor, que es grande, pero es mapa. Está bien, igualmente pero, explicado. A ver. Tuvimos la fortuna de que se pavimentó todo lo que es Avenida República, con lo cual el acceso a la zona rural se mejoró muchísimo, claro. Y hay medios de transportes públicos también, así que ya quedó más comunicado, es más fácil llegar. 20 minutos igualmente, es bastante, digamos. Sí, pero para avenida, antes tenías que ir por Mejorado. Claro, es que me lo dijiste como, no, pero estamos a 20 minutos nada más de una zona de la otra. Es un montón, 20 minutos igual. Sí, pero antes eran 40 solamente porque no estaba pavimentado. Ahora, claro. 20 minutos en realidad no es para ir a una zona rural. Sí. Donde lo único que ves en el todo el horizonte entiendo, es verde. Pero en la ciudad de Buenos Aires, 20 minutos agarrás una autopista y llegás al otro lado de la ciudad. Por eso digo, claro. la extensión. Claro. Del partido. Sí, la granja municipal del Mente Brown, ¿qué extensión tiene? Te lo debo. Lo que te puedo decir es que tiene una parte recreativa, una laguna artificial, acá está el plano, y una parte que es huertas, que está cerrada. Ese área se hace solamente con visita guiada por preservar todo el área, y hay horticultura y frutales. Mirá, claro. Y esa producción va a comedores. Hay un ciclo, es granja educativa municipal, justamente porque durante la semana van todas las escuelas con visitas que hacen la visita guiada y después hacen recreación, pero más allá de eso, toda la producción va a comedores de Brown. Es que acá intento no repetirme al hablar siempre con gente de turismo. Ahora, hay una frase que sale siempre, sale solo en la charla, que es el turismo como eje transversal de las cuestiones. No solamente las economías regionales, sino lo que vos recién me decías de educacional. Cuando hablamos, por ejemplo, en Moreno, la Universidad de Moreno decía que tenía carreras afines, agrónomas, para que deje de ser una ciudad dormitorio y empiecen a trabajar en el lugar. La importancia del turismo es fundamental, no es solamente ir a sacar fotitos. Yo siempre digo, yo trato de ir porque la actividad turística le va a sumar a cualquier persona que esté haciendo una producción. Claro. Este año se inauguró el CEA 34 en Ministro Rivadavia, que es el Centro de Estudios Agrícolas, y ahí ya terminamos ahora en julio, el primer curso de guías locales de turismo rural. Es un curso formativo, ahora el 18 de agosto empezamos de nuevo, otro curso con el mismo
con la misma capacitación, pero lo que estamos tratando es de concientizar a la comunidad la importancia que tiene la actividad económica turística y cómo le puede complementar. Sí, una salida además. Sí, tal cual. Bueno, Molina, muchísimas gracias por haber participado en Comunas TV. Te llevas la revista. Muchísimas gracias. Te llevas la revista que ya está por salir la próxima, porque estamos ya casi comenzando agosto, así que estamos en cierre para la próxima edición de la revista. ¿Me ibas a decir algo? Sí, no quiero dejar de invitar para que vengan este sábado a la Granja Educativa Municipal, es Juan B. Justo al 1000, en Ministro Rivadavia. Va a haber un taller de barriletes y barrileteada para las familias, va a estar la Feria de Productores Rurales y va a haber obritas infantiles para... Claro, ya termina la vacación de invierno. Despedir las vacaciones de invierno. Molina Sanz, muchísimas gracias por este paso. Muchas gracias. En Comunas. Nosotros continuamos con más Comunas TV. Nuevo bloque en Comunas TV. Este bloque va dedicado a la política y economía internacional. ¿Por qué? Porque estoy al lado de Margarita Pécora. Margarita, buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. Como siempre, muchas gracias por venir. En un contexto alterado, en un contexto difícil, argentino y en el mundo, donde Boris Johnson se va de Reino Unido, supuestamente por cuestiones morales, por acoso de un asesor suyo, porque hizo fiestas clandestinas en cuarentena. Vamos a hablar en claro, se va con la inflación más alta de los últimos 40 años en el Reino Unido. La anterior gestión que tuvo la inflación de estas magnitudes fue Thatcher, que fue hace 40 años, lo recordamos muy bien, la guerra con Malvinas. Eso salva la imagen de Thatcher en Inglaterra, en el Reino Unido. Bueno, Boris Johnson tiene la misma inflación que tuvo en ese momento en el 82. Y eso es lo que lo eyecta del poder, que dice hasta la vista baby el otro día en el Parlamento. España registra también la mayor cifra en décadas y décadas. Estamos hablando de números muy bajos comparado con la Argentina. También es verdad que no son economías inflacionarias. Allá no hay ahora 12, ahora 18. No tienen paritarias que cierran por ahí. Es como si se multiplicara por 4 o por 5 la inflación que tenemos acá. Si el año pasado fue de 50, es como que tengamos una inflación del 200%, para que nos entre en la cabeza. Y en el medio, en este contexto, está Margarita para hablar de internacionalmente. Yo me fui por Europa. No sé por dónde querés arrancar vos. Bueno, se puede arrancar por cualquier parte, pero ante todo quisiera extender un saludo a la teleaudiencia de Comunas TV y darte las gracias por este privilegio de poder venir a charlar y a un poco reflexionar. No presumo de politóloga, ni mucho menos, soy simplemente una periodista que tengo una mirada sobre el contexto mundial en el cual se inserta la Argentina. Claro. Últimamente, en los últimos días, las agencias internacionales de prensa han estado utilizando términos apocalípticos para referirse a la situación mundial, donde está insertada la política, que bien has mencionado vos, con estos cambios bruscos y repentinos y sorpresivos en países del primer mundo y de Europa, por ejemplo, con la salida de Boris Johnson. Pero también estos términos apocalípticos se refieren a la situación climática, muy preocupante y muy grave que está ocurriendo por doquiera que mires, porque no solo es la guerra ruso-ucraniana la que está provocando un saldo importante de muertes que todavía no se sabe claramente a cuántos ascienden, porque de un lado o de otro especulan con cifras, sino también el impacto climático que va a tener esta guerra. A eso se suman las altas temperaturas que están golpeando, las olas de calor que están golpeando a Europa y que están devastando grandes cantidades de más de 100.000 hectáreas están bajo las llamas en España, en Portugal. También hay alrededor de 500 víctimas mortales en España y unas ya 1.000 se cuentan en Portugal. Y también ha llegado hasta Grecia este asunto de las olas de calor y los incendios que no dan tregua
Son temperaturas que han roto los récords históricos en todos estos países. Y esto es, Rodrigo, una demostración de que la naturaleza nos está haciendo un conteo de protección, boxísticamente hablando, ¿no? Nos está diciendo que hay demasiada soberbia en la humanidad que no está entendiendo el mensaje que nos está dando, de que están elevándose las temperaturas cuando en el 2015 se firmó el Acuerdo de París y la idea era que progresivamente se iba a tratar de adoptar medidas para bajar la temperatura del planeta. Sin embargo, todo lo que estamos haciendo tiende más bien a subir la temperatura. Nadie está aplicando medidas realmente efectivas y drásticas, los gobiernos, claro está, porque la persona, por más que quiera desde el punto de vista individual hacer algo, no tiene el poder de las políticas que puede aplicar un gobierno. De manera que los efectos nocivos del cambio climático están más acelerados que las medidas que realmente nosotros, de acuerdo a lo que se firmó en ese Acuerdo de París, deberíamos haber aplicado. Era un acuerdo de buen intencionismo, ¿no? En todo caso, porque recuerdo que Trump decidió no firmarlo, no sé si Bolsonaro también lo siguió. ¿Alguna sanción cayeron sobre esos países? No. No pasa nada. Es decir, pasa era más una cuestión de voluntad que de Exactamente. una política efectiva. Aquel protocolo, bueno, y se está viendo ahora, hoy en día, lo que está pasando. Sí, lamentablemente eso es lo que está ocurriendo, así que desde el plano internacional está esa situación preocupante de las olas de calor que van a seguirse prolongando en las próximas semanas. Europa está que arde, y arde no solo porque está, digamos, que a la parrilla, sobre las brasas de una guerra que no cesa, que no termina, donde se habla de darle paso a la salida de granos de Ucrania, y inmediatamente se habla de un bombardeo al puerto de Odessa, de donde provienen o es la salida de ese producto, y las autoridades rusas diciendo que ellos no atacaron ningún objetivo civil, sino que era efectivamente militar. De modo que este tira y encoge que hay en el término político de la guerra también complica el panorama y lo hace inquietante. Yo no diría apocalíptico porque no me gusta usar ese término, me parece, es un término bíblico, pero se refiere al Apocalipsis, el libro ese profético que habla del fin del mundo. Me parece que no estamos tampoco en una situación apocalíptica. Para que la tierra desaparezca por completo tienen que pasar muchísimos años todavía. Sí, obvio. Pero hay quienes están prediciendo que tenemos 20 o 25 años nomás de vida plena todavía. Bueno, es un momento de cambio permanente en el mundo. Lo que no cambia es la Argentina, verdaderamente, por una cuestión. Exactamente. Vos hablaste recién de la salida de granos de Ucrania. Lo que se comentaba mediáticamente, o no tan mediáticamente aquí, es que si Ucrania libera justamente estos granos, todo lo que es los agroexportadores argentinos van a haber disminuido el valor porque va a haber más oferta en el mercado de lo que ellos exportan. Entonces, el gobierno lo iba a aprovechar como un momento para poder ajustar en esos sectores, que nunca se ajusta, pero ajustar un poco, de decirle por favor que liquiden al sector agroexportador. Y digo, todo cambia menos Argentina porque Argentina ha repetido este tropezón con esta misma piedra muchísimas veces, ¿no? Se ha intentado muchísimas veces y no se puede con el campo. Se ha hablado también de que hay silobolsas que se están ocultando por parte de la gente del campo. Sí. Otros niegan que no son granos, que es soya lo que tiene para producir aceite de soya. Sí. Pero en definitiva, ante la duda, me parece que, como bien decías, estas cosas han ocurrido en otros momentos y de lo que se trata es de que todo el mundo empiece a alar parejo
para que la Argentina pueda salir adelante, porque no es posible que ahora empiecen a esconder los productos cuando hay un panorama como este tan inquietante con el tema de la exportación de los granos. Si se libera lo de Ucrania, entonces va a haber menos posibilidades para que la soya y los cereales argentinos pues, puedan ir a un mercado competitivo con buenos precios y con precios ventajosos para la Argentina. Y este contexto nos encuentra con una corrida del dólar. Vos sabés que económicamente hablando es la pelea por el dólar, la inflación y la inestabilidad en el alza del blue es lo que ha estado golpeando y es el eje en el que se mueve el tema económico de la Argentina. Recientemente Juliana Di Tulio, senadora provincial por la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, hizo una observación acerca de que la policía debería, o sea, las autoridades deberían ocuparse de frenar el tema de las cuevas, o sea, penetrar en esas cuevas, pero los arbolitos son inmortales. Los arbolitos ven que aparece una cámara de televisión, por ejemplo, y se esconden y vuelven a aparecer. O sea que las cuevas están permanentemente activas. Y vas a comprar $1 y no sabes a qué precio se está vendiendo, porque todo el mundo le pone un precio diferente. Entonces los especuladores están a la orden del día en el microcentro porteño. Y esto nos da la medida de que la fluctuación del dólar, la inestabilidad del dólar en el país es la moneda frecuente. El billete verde es ahora lo que está golpeando. Y por otro lado, la situación conflictiva de las organizaciones sociales que han tomado la calle y han elevado el clima social, el mal humor social, con reclamos algunos justos, por supuesto, por el tema del acceso al dólar, el alza de los precios de los productos en las góndolas y el hambre que en definitiva se está generalizando porque no alcanzan con las medidas ni la segmentación de las tarifas que ha hecho el gobierno o que todavía no han salido, ¿no? Todavía nadie ha recibido el beneficio directamente porque recién se están llenando los formularios, pero realmente no alcanza, la gente no llega ni en los 15 días con el salario para alimentar a la familia, para la canasta básica. Claro. Margarita, bueno, ya te voy saludando. Primero, decirte, me agradeciste cuando comenzaste el bloque. Este espacio también es tuyo, sos Gracias. parte de Comunas, nada que agradecer. Lo que sí, para finalizar, ¿tenés algún concepto, algo que quieras decir que quede guardado como si fuese el título de los que vos escribís, las notas que vos publicás en la Agencia Comunas? Bueno, no soy muy buena para decir consignas, pero yo diría a todos los argentinos y argentinas, es un momento difícil y es un momento en el que todos tenemos que reflexionar. Que está la derecha, la ultraderecha, esperando que se pongan los ánimos caldeados para hacer aguas para su molino. Fíjate que estamos pasando de haber hablado de Cristina Presidenta 2023 a Cristina proscripta. Claro. O sea, estamos en una situación complicada donde hay un oportunismo muy grande de la ultraderecha y de la oposición en sentido general al gobierno del Frente de Todos. Entonces, argentinos, argentinas, estemos informados sobre todo y actuemos consecuentes con el momento que estamos viviendo. Pensemos en lo que ya pasamos, que no se puede volver a repetir. Con estas palabras, continuamos con más Comunas TV. Llegamos al final de esta emisión de Comunas TV. Lo prometido al comienzo se hizo realidad a lo largo de esta media horita que tenemos aquí todos los martes en Canal 22. Solamente resta decir, antes de saludarlos, antes de recomendarles que nos vuelvan a mirar la semana que viene, de la última nota de actualidad nacional y tiene que ver con los movimientos sociales, puntualmente con el llamamiento que hizo Grabois el otro día en la calle diciendo que hay muchos gauchos, hay muchas gauchas que van a dejar la sangre en la calle. La verdad que no es un momento indicado para que se mencione esas palabras. Además lo hizo en Puente Pueyrredón, a metros de donde 2 personas han dejado la sangre literalmente.
cuando estaba el ajuste brutal de Duhalde, verdaderamente no solamente como falta de respeto a la historia argentina, sino como un discurso de barricada que poco aporta y mucho presiona en este momento. Si malo es la actualidad argentina, peor es aquellos que piensan complicarla presionando. Será entonces hasta la próxima semana cuando Gabriel Russo, ya el conductor habitual de este ciclo, se ponga al frente de la cámara y los salude para iniciar Comunas TV. Chao, buena semana.